Balompédicas, balompédicos, bienvenidos de nuevo al canal, esta vez para recuperar esa serie de vídeos con las que empezó la Balompedia, este canal, que llaman Maquinaria del Balompié, en el que hablaba de jugadores que quizá hemos ido dejando en el olvido a pesar de que gozaron de gran talento. Y esta vez os traigo un delantero centro español que fue todo un innovador en su tiempo porque arriesgó y dejó de utilizar botas negras cuando todo el mundo las llevaba de ese color para empezar a utilizar de colores. Se trata de Alfonso Pérez. No es la primera vez que escuchamos el nombre de Alfonso en el canal, porque si no recuerdo mal, hizo un vídeo sobre unas cartas, una baraja de cartas del diario Marca, y en ellas aparecía él en una de sus etapas en el Real Betis. Pero bueno, antes de llegar a su llegada a Sevilla, pues hay que dar marcha atrás en el tiempo, porque él, de donde surge, es del Real Madrid. Además, me hace especial ilusión hablar de este jugador porque cuando yo era crío me gustaba un montón y de hecho empecé a llevar botas blancas por él cuando yo hacía como que jugaba al fútbol. Y de Alfonso hay que decir que se forma en la cantera del Real Madrid y que con solo 18 años consigue debutar con el primer equipo, pues aprovechando un poco lesiones de algunos de los compañeros de su equipo para poder dar ese saltito al primer equipo del Madrid. Pero como muchos sabréis, realmente Alfonso no va a conseguir triunfar en el Real Madrid y van a ser varias las circunstancias que se van a ir dando a lo largo de su carrera. Y una de ellas es las lesiones, que empiezan a aparecer muy pronto. En concreto, una lesión muy grave le ocurre en 1994 en un clásico con el Barça. Además es un partido muy recordado porque el Barcelona consigue ganar 5-0 al Real Madrid. La lesión es muy grave porque se rompe el ligamento cruzado anterior y va a perderse toda la temporada. ¿Qué pasa? Se da todo su proceso de recuperación y cuando vuelve a estar otra vez disponible el Real Madrid, le surge el otro gran problema que tuvo para poder hacer carrera en el conjunto blanco. Y es que ya empezaba a irrumpir en el Madrid la figura de Raúl González. Y a todo ello hay que sumarle que el Madrid tenía otro gran goleador como era Iván Zamorano. Encima la cantera del Madrid siempre da muy buenos futbolistas y aparte de él estaba empujando muy fuerte en el Castilla Dani García Lara, que también va a empezar a aparecer con el primer equipo. Esta situación hace que el jugador de Getafe pues tome una decisión y es marcharse del Madrid para poder tener minutos. Entonces el club le busca una salida y consiguen encontrar una cesión. Y además se va a un equipo al que probablemente él nunca hubiera pensado que se convertiría en un gran ídolo, como es el Betis. Efectivamente, Alfonso se va cedido allí a Sevilla para jugar en el Betis y su gran habilidad con las dos piernas hace que se convierta en un ídolo y sobre todo que Lopera, que por aquel entonces era el presidente del Betis, hiciera todo lo que estuviera en su mano para quedarse a este nuevo ídolo de la afición. Y para ello el equipo pues, hace un desembolso que para la época es impresionante porque se gastan 1.600 millones de pesetas en 1996 para que Alfonso perteneciera a partir de entonces al Real Betis Balompié. Y ya siendo propiedad del Betis, Alfonso se destapa como un auténtico goleador. Y es que aquella temporada queda segundo máximo goleador de la Liga Española y solamente le puede superar un Ronaldo Nazario que despuntó aquel año en el Fútbol Club Barcelona. Por aquella razón, Lopera se le lía la manta a la cabeza y le hace una grandísima renovación al contrato de Alfonso. Y lo que hace es cerrar su contrato hasta 2005, nada más y nada menos, y con una cláusula de 8.000 millones de pesetas, que por aquel entonces fue la más alta de la historia del fútbol. Pero sin lugar a dudas, una de las cosas que hizo más famoso Alfonso en aquellos finales de los 90, a principios de los 2000, fue el tema de las botas. Porque claro, hay que tener en cuenta que hasta ese momento todo el mundo llevaba botas negras. Hoy en día estamos más acostumbrados a ver mucho colorido en ellas, diseños un poquito más modernos, más extravagantes, pero por aquel entonces no, ya os digo, todo el mundo llevaba botas negras. Y de repente aparece Alfonso con sus botas Homa de color blanco, que aquello a todo el mundo nos dejó totalmente flasheados. Tanto es así que desde entonces se ganó el apodo de el mago de las botas blancas. Poco a poco esas Homas que llevaba Alfonso empiezan a salir al mercado con más colores. Las podías ver de verde, de azul o del rojo
y todos los chavales estábamos locos por llevarlas. Por culpa de ello, yo, por ejemplo, he usado muchas veces botas blancas para arrastrarme por los campos de fútbol. Volviendo otra vez a su etapa como futbolista y recordando que fue el segundo máximo goleador detrás de Ronaldo, hay que decir que después sus cifras goleadoras bajaron y sobre todo debido a que sufrió muchísimas lesiones. Y en el año 2000 su carrera va a dar un giro muy inesperado. Y es que en el Barcelona llega como entrenador Lorenzo Serraferrer, que había sido técnico del Betis y había tenido a Alfonso bajo sus órdenes. Entonces el entrenador pide el fichaje y el Barça se gasta 2.500 millones en traerse al ex madridista. Y aquella rueda de prensa en su presentación fue muy recordada porque, claro, conocíamos a Alfonso, que había sido canterano del Real Madrid y que cuando se marcha al Betis, en la rueda de prensa, acaba llorando por tener que marcharse del club en el que se había formado. Y sin embargo, en aquella famosa presentación con el Barça, aseguró que él había sido seguidor del Barça desde pequeñito. Recientemente, en tiempos de confinamiento, creo que fue el diario Marca que le hizo una entrevista para su página web y en él explicaba un poco eso que dijo de que desde pequeño era hincha del Barça. Y él, la explicación que da es que cuando él era pequeño y vivía en Getafe, su mejor amigo en la infancia era seguidor del Barça y que por eso él se hizo también seguidor azulgrana. Lo que pasa que como rápidamente entra en la cantera del Madrid, pues bueno, dice que se hizo madridista a partir de entonces y de hecho ahora mismo, a día de hoy, es socio del Real Madrid. Pero como dato curioso, hay que decir que cuando él se marcha al Barcelona, deja de utilizar las botas blancas para intentar no herir sensibilidades. Pero en el Barça no termina de cuajar y no tiene muchas oportunidades, porque además va a tener una gran competencia, porque allí se va a cruzar con un jovencísimo Javier Saviola y también con el delantero holandés Patrick Kluivert. El problema es que se acercaba el Mundial de Fútbol 2002 y él quería buscarse un hueco en la selección para ir convocado. Entonces pide una cesión y se marcha a jugar al fútbol francés al Olympique de Marsella. Por cierto, casualidad o no, antes hablábamos cuando estaba en el Real Madrid que cuando ya estaba Raúl y Zamorano en el equipo, había otro chico que también venía del Castilla, como era Dani García Lara, que bueno, que también nacía de competencia para Alfonso. Pues bueno, hay que decir que en su paso por el Barça, casualmente aparece otra vez la figura de Dani García Lara, que es verdad que tampoco jugó mucho en el Barça, pero bueno, ya era sumar otro delantero más con el que competir. El paso de Alfonso por Francia no le sirve para hacerse un hueco en la selección y después de esa cesión volvería al Barça. Y poco a poco parece que empieza a recuperar ese ritmo goleador que le recordábamos de años anteriores en el Betis. Después de su paso por el fútbol francés, vuelve al Barça y esta vez pide otra cesión y vuelve a su casa, al Betis, y poquito a poco va recuperando el ritmo goleador que se le recordaba. Lo que pasa es que de nuevo su gran enemigo, las lesiones, le vuelven a hacer parar y estar 4 meses sin jugar. Aún así, va a conseguir quedarse en el Betis, obtiene la carta de libertad del Barcelona y ya va a poder terminar su carrera en el equipo en el que se convirtió en una gran estrella y donde va a obtener también un título como es la Copa del Rey de 2005 que juegan contra Osasuna. Y aparte de toda su carrera a nivel de clubes, también tiene paso por la selección española y sobre todo hay dos grandes momentos en su carrera con España. El primero se da cuando es muy jovencito, ya que forma parte de la selección española que disputa los Juegos Olímpicos del año 92 de Barcelona. Y muchos recordaréis que en aquella ocasión España logra la medalla de oro y él es titular en esa final que se juega ante Polonia, que por cierto, el gol que hacen los polacos en aquella final lo hace Kowalczyk, que sería compañero de Alfonso en el Betis. Y el otro gran momento que se recuerda de Alfonso en la selección pues se da en la Eurocopa del año 2000, en un enfrentamiento contra Yugoslavia. El partido se disputaba en Brujas y correspondía a la última jornada de la fase de grupos y España necesitaba ganar para clasificarse. ¿Qué pasa? Pues que el equipo iba perdiendo 3-2. En el minuto 90 consigue empatar Mendieta, pero hubo que esperar hasta el 95 para que apareciera Alfonso. ¿Y qué pasó? Bueno, pues un centro al área de Pep Guardiola, que baja Urzaiz de cabeza, y allí aparece Alfonso que con una volea con la pierna izquierda, pues consigue darle la victoria a la selección española y lograr que se clasifique para la siguiente ronda de aquella Eurocopa.
Y bueno, tras retirarse se ha dedicado a varias cosas. Ha jugado muchos partidos con los veteranos del Real Madrid, que juegan bastantes partidos benéficos. Ha formado parte de alguna candidatura del Betis a la presidencia del club, no para ser el presidente, pero sí para entrar en el staff técnico, director deportivo. Y también ha hecho sus pinitos como entrenador porque ha sido ayudante de Pepe Gálvez en el Mallorca. Hay que decir que él es natural de Getafe y el estadio de Getafe se llama Coliseum Alfonso Pérez en su honor. Algo que en algún momento generó polémica porque había gente que decía que no le gustaba que llevara su nombre porque realmente él nunca ha jugado en el Getafe. Y bueno, este ha sido un poco el repasito que quería hacer a la carrera de Alfonso, un jugador que ya os digo que a mí me gustó mucho. No sé si vosotros le recordabais o no. Bueno, ahí tenéis los comentarios para decir lo que queráis sobre el jugador, para añadir algún dato que se os ocurra. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle al pulgar si os gusta. Y si no os gusta, pues nada, pues apagar el ordenador y a otra cosa. Suscribiros al canal, darle a la campanita para estar atentos a todo lo que surja por aquí y nos vemos en más vídeos. Un saludo.